Muy bien, vamos a ubicarnos entonces. Abran sus Biblias. ¿Sí la trajeron? 3, amén. Muy bien, espero que los demás también hayan traído su Biblia. Vamos a ver Génesis capítulo 16. Ahí eso está el principio de la Biblia. Génesis capítulo 16. Cuando lo tengan, me dicen amén. Muy bien. Vamos a desarrollar nuestra prédica de hoy, nuestro estudio de la palabra de hoy, a lo largo de un tema que la mayoría de nosotros conocemos. Y este tema está desarrollado en una... Es algo así como una... ¿A quién le gusta aquí las series de Netflix? Digan la verdad, mis hermanos, yo sé que muchas horas pasan viendo, ¿no? En alguna oportunidad yo le dije, hace mucho tiempo, cuando recién salió, le dije a una persona muy querida por mí, pero esas son novelas. No, me dijo, esas son series. Muy bien, aquí vamos a ver algo que nos va a llamar mucho la atención, porque es algo así. A veces nosotros no nos agrada mucho la palabra de Dios, pero por ahí va esta historia que vamos a ver el día de hoy, y que nos trae a 3 personajes. Sarai, Abraham, ojo cómo lo estoy diciendo, Sarai, Abraham, todavía no es Abraham ni es Sara, y Agar. Ahora, cuando hay 2 mujeres y un hombre en una historia, no es bueno. No es bueno. Esa unión ya vemos que por ahí no va a haber nada bueno. ¿Por qué? Porque el Señor hizo a Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Así que por ahí ya vamos dilucidando que algo hay que no estuvo bien. Y como les dije antes de orar, a veces nosotros cometemos cosas que quisiéramos retroceder y quisiéramos cambiar. Y cuando nos damos cuenta, esa decisión normalmente que hemos tomado, que quisiéramos cambiar, no la hemos consultado a Dios. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con estos personajes que acabamos de mencionar. Dice el verso 1 del capítulo 16. Ahí en sus bosquejos, ¿tienen todos sus bosquejos en la mano, mis hermanos? El que no tenga, levante su mano, por favor, para que los sugieres le acerquen un bosquejo. Ahí en el punto número 1 van a colocar un pequeño, ahí entre comillas, coloquen pequeño, y luego inconveniente, un pequeño inconveniente. Dice el verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Fíjense que ahí están los 3 personajes y hay algo interesante que nos revela la palabra del Señor y que mencionan y describen a Agar. Dicen que es una sierva egipcia. Ciertamente, como sabemos, Abraham y Sara habían estado unos años antes de esta situación, como unos 10 años antes, en Egipto, y habían entrado ahí. ¿Se acuerdan cuando Abraham dice, no es mi esposa, es mi hermana? Y entran ahí, después engañan a Faraón, y luego salen de este sitio. Pero salen, dice que con bienes que les da el Faraón, y seguramente con algunos, también dice que con esclavos y esclavas. Posiblemente en ese momento haya sido un regalo de Faraón, Agar haya sido un regalo de Faraón para Abraham y para Sara. Y sale de este sitio, que ciertamente materialmente sabemos que Egipto era muy próspero, pero también sabemos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, que espiritualmente Egipto tipifica ¿qué? El pecado. ¿Sí? Y justamente aquí se está identificando, la palabra de Dios nos dice que Agar provenía de Egipto. Ahora bien, alguien que proviene de Egipto, creo que en este trío no va a ocasionar nada muy bueno, aunque ella era esclava de Sarai. Vemos entonces verso 2.
Ahí en su bosquejo coloquen Sarai, la entre comillas, lo que aparece entre comillas va a ser la palabra reflexiva. Sarai, la reflexiva. Dice el verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. En el capítulo 14, un capítulo antes de este que estamos tratando, el Señor le había dicho a Abraham que tendría una gran descendencia. ¿Sí se acuerdan? Y seguramente era obvio que esto lo sabía Sarai también. Pero ¿qué pasó? Esto se lo dijo el Señor en el medio de estos 10 años. Habían pasado unos cuantos años de cuando el Señor le había dicho esto a Abraham. Y Sarai dijo estas palabras: ¿no ves que el Señor me ha hecho estéril? Yo creo que más allá de una queja, podemos a lo mejor entender, bueno, el Señor me ha castigado con esta enfermedad de esterilidad. Más allá de eso, ella lo que está diciendo: mira, ha pasado mucho tiempo y no puedo tener hijos. Y sucedía que para la mujer era un privilegio poder darle hijos a su esposo. En ese momento, ese era el pensamiento. Y era algo para los que ella se suponía que estaban hechas. Para mí es un honor, es algo grandioso poderle dar prole a mi esposo. Si no lo puedo hacer, es una deshonra, es una desdicha. Y como no todas, y creo que las que están aquí no les pasa a las mujeres, pero hay muchas, ¿qué les pasa cuando tienen que esperar? Se desesperan, no, ¿verdad? Las que están aquí no, pero le ocurre a muchas mujeres usualmente, ¿no? Y aquí estaba Sarai. Ella había pensado en todo esto, tenía todo esto en su cabeza dándole vueltas durante todo este tiempo, y se va a donde Abraham y le dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Pero aquí hay una palabra muy especial o algo que nos hace o nos refleja verdaderamente lo que la palabra de Dios en este momento nos quiere decir. Y es quizá. Quizá en el original es ulai. Y subrayenla ahí en sus Biblias, por favor. Quizá, dice ahí. Quizá tendré hijos de ella. Pregunto, a todo lo largo de la palabra de Dios, a todo lo largo del Antiguo Testamento, cuando se presentaba el Señor ante los profetas, el Señor le decía: oye, mire, a lo mejor va a ocurrir esto. ¿Así se presentaba el Señor? No, ¿verdad? Le decía: mire, va a pasar, esto es así, pan. Absoluta certeza. Y aquí, Sarai le está diciendo a Abraham: tal vez, a lo mejor, es posible, es probable, quizá pueda ser que esta idea que yo tengo sea buena. Ahora, entendamos bien algunas cosas. Esto no aparece aquí, pero es muy probable. ¿A quién le iba a entregar Sarai a Abraham para tener descendencia? ¿Quién de sus esclavas? Seguramente sería de lo mejor que tenía para tener un hijo, porque el hijo al final iba a ser de ella, como tenían por costumbre, porque si lo tenía en sus piernas iba a ser hijo de ella a través de su esclava. Y esta esclava seguramente, sabemos que Sara era hermosa, lo dice la palabra de Dios, y que esta esclava seguramente tendría sus atributos, donde le dijo: mira, Abraham, piensa, quizás no sea del Señor, pero mira quién te traje. Y Abraham dijo:
Ah, dice que lo pensó, ¿no? Dice sí lo pensó. Dice quizá. Y atendió a Abraham el ruego de ella. No hubo ni siquiera una opinión de Abraham. A hombre, ¿verdad? Hombre, sí. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Hay un pasaje muy similar en la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva, Adán sabía, ¿verdad? Porque el Señor le había dicho, mira, sabes que de aquí no. Vino Eva y le dijo, toma, papito. Y no reflexionó. Ahora, en todo este asunto, tanto allá en el Edén como aquí, ¿dónde estaba Dios? ¿Dios estaba o no estaba? Allí estaba el Dios que me ve, viendo. Así yo me imagino, en serio, diría el Señor, no, de verdad. Y estaban ocurriendo todas estas cosas. Y el Señor ahí viendo. Muy bien. Estaba entonces Sarai pensando este inconveniente, como era una mujer, y eso era lo que estaba pasando en su vida, le estaba afectando todo eso a su ser, a su personalidad, a su humanidad, y ella lo expresa de esta forma a Abraham. Pero Abraham, como ya lo dijeron ustedes, como buen hombre, lo vamos a ver ahora en el punto 3, parece que no pensó mucho la cosa. Punto 3, ahí en su bosquejo. Coloquen ahí Abraham, el, entre comillas, irreflexivo. El irreflexivo. Abraham sencillamente no lo pensó. Dijo, bueno, esto es lo que quiere mi esposa, yo creo que esto está bien. Él se le olvidó lo que en el capítulo 15, en el anterior, había hablado con el Señor. Pero posiblemente también él habrá dicho, bueno, a lo mejor es algo que el Señor quiere que sea así. Y además yo lo veo con mis ojos humanos tan conveniente que ojalá que sea la voluntad del Señor, pero voy a hacerlo. Pero su irreflexión pasó por su pensamiento humano y no tuvo más consulta con el Señor, porque él pudo haber separado y haber consultado con el Señor tranquilamente, pero no lo hizo. Dice el verso 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí hay algo también interesante que a veces nosotros pasamos por alto. En toda esta situación que Dios está viendo, y fíjense bien como dice la palabra del Señor, no dice que Sarai agarró a su esclava y le dijo, bueno, Abraham, llégate a ella y cuando concibas un hijo ya, listo, cumplimos nuestro objetivo y punto. Fíjense que Sarai lo que hizo fue entregarla por esposa a su esposo. Así aparece ahí en el original de este texto. Es decir, fíjense bien, Sarai está agarrando a su esclava y la está elevando a esposa de Abraham. ¿Ok? No es solamente que se la entregó por una vez, no, la está elevando a esposa de Abraham. Esta historia está muy complicada ya hasta aquí. No es algo tan sencillo, por eso le refería a aquello de la historia de Netflix, que siempre es algo un poco más complejo de lo que nosotros pensamos. Y ahí está, un ama entregando a su esclava como esposa de su esposo. ¿Qué surgiría entonces de aquí? Y nuevamente, fíjense que la palabra nos da estos indicios para que nosotros pensemos y meditemos, que ahí vuelven a identificar a Agar como su sierva egipcia. Y ahí está, ¿verdad? Pareciera que hasta ahora la pobrecita de la historia es la esclava que han sometido y que está ahí, bueno, haciendo la voluntad de sus amos. Y por supuesto, no podemos meternos en la cabeza de Agar, pero ¿qué pensaría Agar si le dice, mira, te estoy subiendo aquí de ser esclava, ahora eres esposa del amo?
Seguramente diría, uy, qué sufrimiento, dijo Agar. Bueno, voy a acceder también a esto, voy a sufrir haciendo esto. Y lo hizo. Muy bien. Punto 4. Coloquen ahí entre las comillas, la indefensa y sumisa esclava. La indefensa y sumisa esclava. Dice la palabra del Señor en el verso 4. Y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Quedó embarazada entonces Agar y empezó a menospreciar a Sarai, porque como acabo de decir, las mujeres en este momento era algo que las exaltaba el poder tener hijos de su esposo, de su marido. Y en este caso, ya la esclava había pasado a ser esposa del amo. Y ahora más se sentiría ella con derechos cuando está teniendo un hijo del amo y su ama no podía tener hijos de Abraham. Entonces Agar empezó a menospreciar a Sarai. La sierva egipcia, que ahora ha sido hecha esposa de Abraham, está menospreciando a la verdadera esposa, o a la esposa original, por llamarlo de alguna manera, de Abraham. A la auténtica, ¿no? A la original, ¿no? La está menospreciando porque no ha podido tener hijos. ¿Qué podría pasar entonces en una situación como esta donde ninguno? Porque yo creo que habiendo estado ya Agar cierto tiempo con Abraham y con Sara, seguramente habían visto cómo él se dirigía al Señor su Dios, ¿cierto? Y cómo oraba, porque seguramente lo hacía a la vista de todos. Ahora, ahí está Dios viendo. Pregunto, ¿Abraham consultó a Dios? No consultó. ¿Sarai consultó a Dios? No consultó. Agar, que posiblemente hubiera podido consultar a Dios, no consultó. Nadie consultó. El Dios que me ve estaba ahí, el Dios que nos ve estaba ahí, pero ninguno había consultado a Dios. Punto 5. El desenlace de las decisiones inconsultas. Coloquen ahí, el desenlace de las decisiones inconsultas. Dice el verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí se revela a Sarai que lo tenía todo perfectamente pensado. Todo perfectamente pensado. Cuando ella le dice, quizá a Abraham, si Abraham decía, primero, no tengo que consultar a Dios, que era lo lógico, y segundo, decirle, tú eres mi esposa, mi única esposa, tú eres la más hermosa, yo solo te amo a ti y voy a esperar que el Señor me dé descendencia de ti. Tanto en lo espiritual como en lo humano, creo que Abraham fracasó. En este momento por lo menos. Y Sarai, en lo más profundo de su corazón, seguramente estaba esperando alguna de esas dos respuestas. Sobre todo en su carne la segunda, porque yo creo que toda mujer quiere que su esposo la exalte, la alabe, la ame y no vea a ninguna otra por encima de ella. Y no creo que Sarai haya sido la excepción. Y entonces Sarai, muy inteligentemente, en este caso para su defensa, digamos, en un tribunal, ella le dice, mi afrenta sea sobre ti. Mi mala decisión, ella está diciendo, sí, yo cometí un error. Te di a mi sierva por mujer, ese es mi error y lo acepto, dijo Sarai. Pero tú
¿Cuál es tu error? ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Yo sé lo que me motivó a mí, dice Sara, pero ¿qué te motivó a ti? ¿Qué le parece, hombre? No querramos ponernos en la mente de Abraham, ¿verdad? Porque ¿cómo habrá sido esa sierva egipcia? Dijo, ay, no, Señor. Metí la pata, dijo Abraham en ese momento. Pero, nuevamente, como nosotros también, la mayoría de los hombres, no los que estamos aquí, pero la mayoría de los hombres en esas decisiones de que, bueno, sí, ya metí la pata, ahora voy a solucionarlo rápido. Vamos a ver lo que dice después en el próximo versículo, ¿no? Pero aquí le dice Sarai en este versículo 5, dice, ahora que estoy yo encinta, ella me mira con desprecio. Entonces, ese Señor, tu Dios, le dice a Abraham, mi Dios también, que juzgue entonces entre tú y yo, para ver quién fue el que cometió. Ese Dios que nos ve, que nos está viendo ahora, que decida para ver quién es peor, si tú o yo. ¿O qué es lo que hicimos mal aquí? ¿Quién fue el que falló? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Qué bueno, la tablet estuvo fallando y ahora se pone a fallar nuevamente. Déjenme abrir aquí para verla. Si me deja. Está bien, no me quiere dejar, no hay problema. Me quedé en el verso 6. Permítame que voy a agarrar los lentes. Aquí sí necesito lentes, por eso utilizo la tablet que me da mayor visual por aquí. Verso 6. Abrió, gloria a Dios. Y respondió Abraham a Sarai. Aquí sí apareció la primera respuesta dentro de la palabra de Dios de Abraham. Dice, he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Fíjense la respuesta que da Abraham a Sarai. No le dijo, oye, no, bueno, tú me la diste como esposa y yo creo que no debe aceptarla. No, le dijo, mira, está fácil, está facilito. Ella es tu esclava, ¿sí? Haz con ella lo que quieras, chao. Se desligó así del problema, pero no le está diciendo, oye, pero tú no consultaste a Dios. Él no dijo, oye, verdad, yo no consulté a Dios y además me dejé llevar por unas pasiones que, bueno, sí, Agar no está tan fea. Nada de eso dijo. Nada de eso. Él dijo, para que veamos cómo los hombres, no los de aquí, repito, sino los de afuera, somos tan irreflexivos y tan básicos que no podemos, somos insuficientes para saber cómo contestarle a nuestras esposas y a las mujeres en general. Y esto lo está viendo el Señor. ¿Y qué hizo Sarai? Sarai le devolvió a su esclava. Entonces ya tú la estás bajando, ya no eres su esposo, tú estás tomando esta decisión, es otra vez mi esclava. La empezó a afligir. La afligía y entonces, ¿qué fue lo que hizo Agar? Dice, huyó de su presencia. Ahora pregunto, ¿tenía la posibilidad Abraham, como también lo había hecho con Lot, de enviar gente y buscar a alguna persona? Sí, ¿verdad? Y ella se fue y no la buscó nadie. ¿Por qué? Ahora sí, ¿no? Ahora porque la estaban afligiendo. ¿Por qué en el momento, cuando le ofrecieron ser la esposa del esposo de su ama, ella dijo, no, yo no puedo, voy a huir? Y no huyó. ¿Sí? ¿Me explico? Pareciera que ella no tenía poder de decisión, pero parece que sí, porque aquí sí huyó. Pero en ningún momento tampoco lo consultó a Dios, ni antes ni ahora. Dice el verso 7. Ahí coloquen en el punto número 6, el que me ve manifiesta su redención y voluntad.
El que me ve manifiesta su redención y voluntad. Ciertamente, si aquí no vemos directamente la redención como tal, hay un arrepentimiento a algo que se hizo mal. Por fin, en toda esta historia, recién a uno de los personajes, como que le hace clic algo, en este caso la aflicción de Agar, que está en el desierto y como que algo empieza a pensar Agar. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Dice verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Fíjense que a lo largo de la palabra de Dios, siempre que encontramos a un personaje, cualquier personaje que está cerca de las aguas, que está cerca de un pozo, que está cerca de un río, normalmente está meditando. No sé si se acuerdan cuando a Daniel se le aparecían los sueños y tal, él estaba al lado de un río. Cuando está la mujer samaritana, está al lado de una fuente. La mujer que va a predicar, que escucha la palabra del Señor y va luego a predicar, está al lado de un pozo de agua. Ahora, parece que ahí hay como meditación y hay claridad cuando nos revela eso la palabra del Señor. Y estaba aquí Agar. ¿Qué estaría pensando Agar? Estaría pensando cuántas cosas, ¿verdad? Oye, yo no debía haber aceptado ser la esposa de mi amo, no debía haber quedado encinta, no debía haberme burlado de mi ama. Y la encuentra, por primera vez aquí aparece también, el ángel de Jehová. No es cualquier ángel, no es cualquier ser espiritual, sino que es el ángel de Jehová. Y dice el verso 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque vemos que, a veces creo que pensamos que hoy el Señor se le presentó a pobrecita Agar porque era la esclava, la que sufrió todo. Pero fíjense qué interesante cómo se le presenta al Señor. El Señor no le dice, hola Agar, esposa de Abraham. Pudo haberle dicho eso porque había una realidad humana ahí, ¿no? ¿Cuál fue el título que le dio? Sierva de Sarai. Ese era su título. Si vemos cómo el Dios que nos ve, el Dios justo, no va a apelar ni va a los sentimientos, sino va a la realidad. Y la realidad es esta. Le dijo Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Este es otro significado muy importante. Porque ¿de dónde venía Agar? No, en este momento. Venía de la casa de Abraham y Sarai. Y esa casa del amo es la del pueblo escogido de Dios. ¿Sí? La que el Señor ha puesto sobre ellos su bendición. ¿Y a dónde se está dirigiendo Sarai? ¿Y a dónde vas? Pues se asume que este camino que estaba tomando era de vuelta a Egipto. Digamos en términos espirituales, estoy saliendo de estar con el Señor para volverme al pecado. Este es más o menos el sentido que el ángel de Jehová le está diciendo. Y ella respondió, dice el verso 8, huyo de delante de Sarai, mi señora. Ella también responde a lo que el ángel de Jehová le dice, no está excusándose porque ella seguramente está reflexionando en todas las cosas que ha hecho y está diciendo, es verdad, lo que me dice, yo soy, ese es mi estado. Mi estado es que yo soy la esclava de Sarai y estoy huyendo de mi señora. 9, verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El Dios que nos ve, el Dios que ve a Agar, no le dijo en ningún momento, pobrecita Agar, vamos a tener, le dijo, haz esto. Con esto vas a restituir lo que tú hiciste mal. Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Sí? Esto es lo que le está diciendo. En ningún momento le está diciendo nada más, ni ella ha pedido nada, sino él está diciendo lo que ella debe hacer de acuerdo a lo que ya el ángel de Jehová sabe que Agar tenía en su corazón. El corazón de Agar había un arrepentimiento por lo mal que ella había hecho. Y entonces el ángel de Jehová le está respondiendo, toma, aquí está. Esto es lo que tienes que hacer para restituir lo mal que tú has hecho.
Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos arrepentimos? Hay bendición. Yo pregunto, ¿Agar pidió bendición sobre el fruto de su vientre? No. El Señor es soberano, el Dios que no es soberano para hacer lo que Él desea. ¿Por qué bendijo el fruto del vientre de Agar? Por la soberanía de Dios, es cierto. Pero, si volvemos a recordar, en el verso 15, en el capítulo 15, capítulo antes, cuando el Señor hace pacto con Abraham, ¿cómo fue este pacto? Le dijo: mira, Abraham, ve a conseguir ciertos animales, tienes que realizar un camino, y cuando realices ese camino, vamos a estar tú en un lado, yo en otro lado, y ahí cruzamos, porque ese era el estilo de crear un pacto en ese tiempo, era crear un camino de animales, uno cruzaba de un lado al otro, y cuando cruzaba este a este lado y el de aquí a este lado, se sellaba el pacto. Pero resulta que Abraham hace el camino, Abraham empieza a espantar unos animales porque se querían comer los animalitos que había puesto ahí, y le da miedo a Abraham. ¿Y qué le ocurrió a Abraham? Se quedó dormido. Y cuando Abraham se queda dormido, viene el Señor, y el Señor hace esto, pasa de este lado aquí y de este lado acá. Pregunto, ¿con quién pactó Dios? Con Él mismo, porque Dios no pacta con el hombre. Pero esa gracia de pacto cayó sobre Abraham. Y le dijo a Abraham: sobre ti va a haber descendencia. Y Abraham embarazó a Agar. Y como Dios es un Dios soberano que todo lo ve y es fiel a Él mismo, bendijo el fruto del vientre de Agar. Sí lo tenemos. No era porque Agar fue pobrecita, no es porque fue sumisa, no es porque era esclava, sino es porque el Dios que me ve es soberano. Y yo tengo que consultarle siempre y en todo momento todo, porque si no nos va a ir mal. Dice el verso 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta es la descripción que el ángel de Jehová le da del fruto de su vientre. Yo pregunto, ¿qué puede salir de un hombre que no consultó al Señor? Una mujer o su esposa que no consultó al Señor, y una sierva esclava que tampoco consultó al Señor. ¿Qué fue lo que salió de ese triángulo amoroso? Un hombre que hace lo que le da la gana, que no consulta nada ni a nadie. Eso fue lo que concibieron. Y eso no fue: ay, nos equivocamos, bueno, ese fue un error. Eso hoy, mis hermanos, persigue al pueblo árabe contra el pueblo de Dios. Por una equivocación, que no se consultó al Señor, que no consultamos al Dios que nos ve. Verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Ahí es donde está reconociendo Agar verdaderamente que el Dios con el ángel
con el que ella está hablando es realmente alguien que le puede traer esa redención a lo mal que ella ha hecho. Que ese Dios que ella está viendo es realmente el que puede traerle el perdón de lo que ella ha realizado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Job dice al final del libro con su propio nombre, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven? Es cuando ahí él reconoce quién es verdaderamente Dios. O reconoce un poco más, Job, lo conoce un poco más. Aquí estamos viendo que Agar está viendo la redención, está viendo el perdón y está viendo lo mal que ella hizo. Y está verdaderamente entendiendo que Dios está ahí siempre, que Dios nos ve siempre. Pero si yo no le consulto, me va a ir mal. Y que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros podemos ver y escuchar al Dios que nos ve, es cuando estamos en aflicción. Si nosotros entendemos que no es necesario esperar hasta la aflicción para consultar al Dios que nos ve, de otra manera nos iría. Pero en nuestra humanidad normalmente esperamos a que ocurra la aflicción. Verso 14. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Verso 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Saben lo que quiere decir Ismael? Dios oye. Dios oye. El mismo Dios que me ve no es sordo. Y Él me está viendo y está escuchando todas nuestras palabras, pero nos ve. Y mientras nosotros no le consultemos, Él va a seguir viendo. Mientras nosotros no consultemos todo lo que hacemos y no nos sometamos a su voluntad, nos van a pasar cosas desagradables y vamos a estar haciendo cosas como Ismael, es decir, haciendo lo que nos da la gana. Verso 16, con esto terminamos. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vemos entonces que esta historia fue a lo largo de estos 10, 12 años desde que esta familia salió de Egipto y que lo que nos queda a nosotros, mis hermanos, como enseñanza es que no hay nada que nosotros debamos hacer sin consultar al Dios que nos ve. Porque ese Dios que nos ve está en todo momento ahí dispuesto y pendiente, esperando que cada uno de nosotros le consulte, esperando que cada uno de nuestros movimientos sean movimientos que solamente sean decisión y voluntad de Él. ¿Saben que a veces me parece exagerado o me parecía exagerado cuando había una persona muy cercana a mí que me decía: Pablo, en todo momento que tú hagas algo, debes pedirle permiso al Señor. Si te paras en la mañana y has decidido ir, qué sé yo, al banco, párate y pídele permiso al Señor que vas a ir al banco. Si es su voluntad, Él te llevará con bien. Párate y si vas a desayunar, pídele permiso al Señor y darle gracias por los alimentos. Y yo comprendí, mis hermanos, de que ahí está el Dios que nos ve. Y el Dios que nos ve, para los que creemos, es el Dios que tiene posesión de nosotros, de quien nosotros somos esclavos y de quien nosotros dependemos. Porque si somos esclavos por decisión propia, hemos decidido de que Él tome nuestras decisiones en sus manos. Y si Él toma nuestras decisiones en sus manos, no nos vamos a equivocar. Y no vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero la única manera
de que nosotros podamos hacerlo es a través del arrepentimiento. Y para nosotros poder funcionar y poder tomar las decisiones y hacer la voluntad del Dios que nos ve, debemos tener en nuestros corazones al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.